trastornos renales o endocrinos, pérdida de agua y sodio durante la sudoración por ejercicio excesivo, hemorragias, consumo crónico de laxantes y enemas, como algunos tienen este hábito. ¿Cuáles son los efectos multiorgánicos del déficit de volumen? Tenemos entonces alteraciones neurológicos, por ejemplo, con alteración del estado mental, ansiedad e inquietud, reducción del estado de alerta y la función cognitiva, posible coma grave, lesiones tegumentarios, disminución de la turgencia cutánea, piel seca, extremidades pálidas y frías. ¿Cuáles son los efectos cardiovasculares? Si hay falta de líquido, entonces hay taquicardia, hay hipotensión ortostática, presión sistólica o diastólica en disminución, colapso de venas del cuello, disminución del relleno venoso, disminución del volumen del pulso, disminución del relleno capilar y aumento del hematocrito. Hay una concentración. Complicación posible, el shock hipovolémico. Las membranas mucosas están secas y pueden estar pegajosas. Hay una disminución del tamaño de la lengua y también de sus pliegues longitudinales están aumentados. A nivel renal, está disminuida la diuresis, puede presentarse una oliguria y una deshidratación a veces grave, y hay aumento de la densidad relativa de la orina. La pérdida de peso es un indicador importante. La pérdida de líquido intersticial reduce la turgencia de la piel. La hipotensión postural u ortostática, si varía en 15 milímetros o más la tensión, en 15 milímetros de mercurio o más la tensión en posición de decúbito. La presión venosa disminuye, lo que hace que las venas del cuello se aplanen. ¿Cuál es el diagnóstico entonces de esta falta de líquidos? Los electrolitos séricos están alterados. La osmolaridad sérica ayuda a diferenciar la pérdida de líquido isotónico de la del agua. La hemoglobina y hematocrito, el hematocrito se eleva a la pérdida de volumen intravascular y a la hemoconcentración. Y hay entonces también alteración de la presión venosa central. Manejo de líquidos. La rehidratación oral, si es leve, entonces, al igual que las bebidas carbohidratadas, que tienen varios electrolitos. Por ejemplo, los sobres de hidratación funcionan muy bien preparando con agua, en 1 litro de agua, entonces se utiliza con un sobre. Eso es manejo vía oral. Generalmente, sin embargo,
el tratamiento es intravenoso. Las soluciones isotónicas de electrolitos se usan para expandir el volumen plasmático en pacientes hipotensos o reemplazar simplemente las pérdidas. La glucosa al 5% en agua o la solución salina al 0,45% se dan para proporcionar agua y tratar los déficits corporales de agua. Entonces, cuando hay un déficit de volumen hídrico, hay que vigilar y valorar el cociente, los signos vitales, la presión venosa central cada 4 horas. Administrar líquidos endovenosos. Solicitar laboratorios para control. Los laboratorios son de los electrolitos, el nitrógeno ureico, BUN, la creatinina y el hematocrito. Cuando es una perfusión tisular ineficaz. Si hay una perfusión tisular ineficaz, entonces hay que vigilar los cambios de la conciencia. También en esos casos hay que solicitar el BUN y la creatinina. Entonces debemos hacer una rotación del paciente. Cuando hay riesgo de lesión, tenemos que comenzar a educar sobre seguridad, reducir la hipotensión ortostática, porque puede sufrir caídas el paciente. Cuando se produce el exceso de volumen hídrico, hiperhidratación, aparece cuando el cuerpo retiene sodio y agua. Suele relacionarse con sobrecarga de líquidos, un exceso de sodio y agua, o alteración de mecanismos que tienen la homeostasis y puede llevar a un exceso de líquido intravascular por hipervolemia y un exceso de líquido intersticial cuando aparece edemas. Los exámenes fisiopatológicos, los estudios que muestran las lesiones fisiopatológicas suelen deberse a trastornos como, por ejemplo, por mucho líquido, puede ocasionar una insuficiencia cardíaca congestiva. Y podemos activar la cirrosis hepática. Hay una insuficiencia renal. Puede haber trastornos de la glándula suprarrenal y también se presenta en la administración de corticosteroides. Y hay una excesiva ingestión de sodio. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Primero, hay un aumento de peso por el aumento de agua. Por eso es importante siempre, por lo menos, pesar 2 veces al día. Sobrecarga circulatoria que produce pulso pleno y enérgico. Las venas del cuello y periféricas están distendidas. Hay aumento de presión venosa central. Se presenta tos, hay un encharcamiento de los pulmones. Hay disnea, ortopnea, no aguanta otra posición. Hay crepitantes húmedos que se escuchan en el pulmón. Por edema pulmonar, aumento de diuresis, aumenta la diuresis. Se presenta ascitis, hay líquido en la cavidad abdominal. Edema periférico
o simplemente anasarca. La anasarca es el edema generalizado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta situación exagerada de líquidos y electrolitos que hemos administrado? Tenemos que solicitar también los electrolitos séricos, la osmolaridad sérica, hematócrito y hemoglobina y nitrógeno ureico. ¿Qué vamos a utilizar como medicamentos para tratar esto? Vamos a usar diuréticos que se usan para la eliminación de líquidos, que inhiben la reabsorción de agua y sodio, lo que aumenta pero la diuresis. Los diuréticos de asa actúan en el asa de Henle y los diuréticos tiacídicos reaccionan sobre el túbulo contorneado distal y los ahorradores de potasio en la parte distal de la nefrona. ¿Cuáles son los valores de los electrolitos? Sodio 135 a 145 miliequivalentes por litro. El potasio 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. Cloro 95 a 105 miliequivalentes. Calcio, aquí está, 5.5 miliequivalentes por litro, pero también se puede el calcio recibir el informe en miligramos, 8.5 a 10.5. Como estamos trabajando con miliequivalentes, entonces aprendamos este valor. O finalmente, los dos son válidos. Y tenemos entonces el magnesio. 1. El principal determinante de la concentración plasmática de sodio es el agua y la osmolaridad se obtiene, ¿no?, en miliosmoles por litro. Con esta fórmula, 2 multiplicado por sodio en miliequivalentes más potasio en miliequivalentes por litro más glucosa en miligramos por decilitro sobre 18 y la urea miligramos por decilitro también sobre 6. Cuando sucede un desequilibrio del sodio, las concentraciones séricas se encuentran entre 135 y 145 miliequivalentes por litro. Es el principal regulador de volumen y la osmolaridad en el líquido extracelular, además de su importancia para la actividad neuromuscular. Cuando hay hiponatremia, el agua pasa a las células, lo que hace que se hinchen, y si hay hipernatremia, lo que hace es que se salga el agua y quede contraída la célula. El riñón es el principal regulador del equilibrio de sodio en el cuerpo. Este excreta o conserva sodio como respuesta a cambios del volumen vascular. Se producen entonces dos situaciones. La reducción del volumen sanguíneo activa el sistema renina-angiotensina y la aldosterona. La angiotensina 2 hace que los túbulos renales reabsorben sodio y también da lugar a la vasoconstricción, lo que reduce la excreción. La angiotensina 2 promueve la liberación de aldosterona, lo que hace que se absorbe más sodio y se elimine más potasio. La hormona antidiurética favorece la reabsorción de sodio y agua
lo que reduce la diuresis y expande el volumen sanguíneo. El aumento del volumen sanguíneo aumenta la eliminación de sodio y agua por los riñones. La filtración glomerular aumenta, lo que permite que se filtre y se excrete más sodio y agua. Las células cardíacas liberan aniones, ellas hacen que se excrete sodio por los riñones. Se inhibe la liberación de hormona antidiurética, lo que hace que el túbulo no sea permeable y se excrete más por orina. Entonces, en la hiponatremia, el sodio plasmático es menor a 135 miliequivalentes. Todo lo que está por debajo de 135 miliequivalentes es igual a hiponatremia. ¿Cuáles son estas alteraciones del sodio? El equilibrio del sodio se mantiene inicialmente a través de los riñones. La concentración de sodio determina en gran medida la osmolaridad plasmática, que está de acuerdo a la siguiente ecuación que hemos visto. Entonces, la presión osmolar normal oscila entre 280 a 310 miliosmoles por litro. En general, la hipotonicidad o hipertonicidad coinciden con la presencia de hiponatremia o hipernatremia. La estrategia clínica ante los trastornos de la concentración o tonicidad de los líquidos corporales. La hiponatremia o hipoosmolaridad, con signos de contracción del volumen extracelular. La depresión hidrosalina, con signos de expansión del volumen extracelular. Los estados edematosos y sin signos de cambio del volumen extracelular. La intoxicación acuosa, la secreción inadecuada de hormona antidiurética, la hipopotasemia, el sickle cell síndrome o síndrome del osmostato cambiado por la desnutrición sobre todo. B. Hiponatremia con osmolaridad normal. Eso es lo que llaman también algunos autores la pseudohiponatremia, donde existe entonces en casos de hiperproteinemia e hiperlipidemia. Hiponatremia con hiperosmolaridad, como en la hiperglicemia, como sucede en la diabetes. Cuando hay una descompensación hiperosmolar no cetóxica de la diabetes. La nutrición parenteral con elevadas cantidades de glucosa. Ya saben, la nutrición parenteral se prepara con dextrosa al 50%. La administración de manitol hipertónico que va a producir edema cerebral. Hipernatremia, acompañada siempre de hiperosmolaridad, con signos de disminución del volumen líquido, deshidratación pura o hipertónica, con signos de aumento del volumen líquido por administración de soluciones hipertónicas de sodio, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, por aumento de la actividad mineralocorticoide, como en la enfermedad de Cushing, hiperaldosteronismo primario y administración de los esteroides corticales. Vamos a ver entonces la hiponatremia propiamente dicha. Hay una clasificación de la hiponatremia. Se clasifica en leve, moderada y severa. Leve, se dice leve cuando está en 120 miliequivalentes por litro. Moderada va de 120 a 110 miliequivalentes por litro.
y la severa o grave cuando es menos de 110 miliequivalentes por litro. Entonces, una hiponatremia severa o grave cuando es menos de 110 miliequivalentes por litro. La osmolaridad efectiva puede calcularse con la siguiente fórmula. Osmolaridad igual 2 de sodio más glucosa sobre 18 más BUM sobre 2.8. Lo normal es 2,75 a 2,95 miliosmoles por kilogramo de agua. De manera práctica se puede calcular al multiplicar la concentración de sodio por 2, ya que un miliequivalente, o sea, un miliosmol, esto no es válido cuando la glucemia o urea están elevados por hiperosmolaridad, o sea, por cetoacidosis, una insuficiencia renal u otros. Los síntomas y signos están asociados a la disminución de la osmolaridad, que dependen también de la velocidad con que se produce la hiponatremia y de la edad de los pacientes. Son anorexia, apatía, náuseas, letargo, hipoglifemia, calambres, bradicardia, hipertensión, signos de edema cerebral, cefalea, obnubilación, sodio por menos de 115 miliequivalentes, puede aparecer convulsiones y también coma. Lo fundamental, pueden entrar perfectamente los deportistas de élite, pueden entrar perfectamente en hiponatremia. Entonces, decimos que hiponatremia se define como una concentración de sodio de menos de 135 miliequivalentes. Y para referirse a hiponatremia hay que valorar primero la osmolaridad sérica y el estado de hidratación del paciente. Por tratarse el sodio del ion más abundante del líquido extracelular, una disminución de su concentración coincide generalmente con una disminución de la osmolaridad plasmática, lo que hace entrar agua a las células, produciéndose edema tisular. Y tenemos entonces esta clasificación que es importante conocer: la hiponatremia leve, moderada, severa o grave. Las más importantes, la moderada o la severa o grave. ¿Cuáles son las posibles pérdidas de sodio? ¿Dónde se produce esta pérdida? Aquí tenemos en esta casilla, este es el origen de donde hay pérdidas. Y esta es la cantidad de volumen que podemos tener en pérdidas. Y aquí tenemos, además, estas pérdidas pueden ser en sudor, orina y las secreciones gastrointestinales, siempre en miliequivalentes por litro. La saliva. Por la saliva podemos perder de 500 a 2000 mililitros por 24 horas, pero vamos a tomar para nuestros ejercicios el término medio. 1500, 1,5 litros de saliva hay por pérdida entonces durante las 24 horas. En esos 1500 hay una pérdida de 6 miliequivalentes de sodio, hay una pérdida de 26 miliequivalentes de potasio, hay una pérdida de 10 miliequivalentes de cloro y hay una pérdida de 30 miliequivalentes de bicarbonato. El estómago puede ser la pérdida por vómitos o por sonda nasogástrica. Entonces, de 1000 mejor hasta 4 litros.
vamos a tomar en cuenta entonces 1500 también. Entonces, y luego en el estómago va a haber mucho más sodio. Entonces va a haber 60.000 equivalentes de sodio. Va a haber 10.000 equivalentes de potasio, 130 de cloro y no hay nada de bicarbonato. En el duodeno, de 100 a 2000, va a haber una pérdida de 140.000 equivalentes de sodio, 5 de potasio y 80 de cloro, y también hay 0 de bicarbonato. El duodeno igual, y el ilion, 3000 de pérdida por la sonda nasogástrica generalmente, o puede ser por una fístula. Hay una pérdida de 140.000 equivalentes de sodio, 5 de potasio. Hay una pérdida de 104 de cloro y 30.000 equivalentes de bicarbonato. Aquí comienza a aparecer bicarbonato. En el colon puede haber de 100 a 9.000. Aquí hay una pérdida de 60.000 equivalentes de sodio, 5 de potasio, 30 de potasio por diarrea. Entonces eliminamos bastante potasio, 40 de cloro y 0 de bicarbonato. El páncreas, líquido pancreático en las pancreatitis, 50 a 800 de jugo pancreático, pero son elevadas las pérdidas del sodio, 140, potasio 5, cloro 75, y hay pérdida de 115 de bicarbonato. La bilis, cuando está con una vía externa, entonces en colédoco, por ejemplo, hemos colocado un tubo en T, entonces en la vía biliar hay una pérdida del sodio 145 con potasio de 5.000 equivalentes, cloro 100 y 35 de bicarbonato en 1.000 equivalentes, ¿no? Aquí en bicarbonato el más alto que se produce es con el problema del páncreas. Pseudohiponatremia. Hay una disminución de la natremia medida por medios de laboratorio sin que exista una disminución efectiva del pool de sodio del organismo, por lo tanto sin alteración efectiva de la osmolaridad plasmática. La hiperglucemia, por cada 100 miligramos de litro por sobre el valor límite superior normal de la glucemia, el sodio baja 1.6 miliequivalentes por litro. 20% de los hiponatrémicos de los hospitalizados presentan natremias menores a 135 miliequivalentes por litro. Solo 1 al 4% de los hospitalizados tendrán natremias menores a 130 miliequivalentes por litro. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La hospitalización, la administración de fluidos hipotónicos, el postoperatorio, la edad avanzada, la presencia de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, falla hepática y también el uso de fármacos. Las causas, para resumir en este cuadro, tenemos la hiponatremia por osmolaridad aumentada, como en la hiperglucemia. La hiponatremia con osmolaridad normal, la pseudohiponatremia, por hiperlipidemia o hiperproteinemia grave. Hiponatremia
hipoosmolar por exceso de aporte, por polidipsia psicógena, tomar mucha agua, exagerada toma de agua, administración intravenosa u oral de líquidos hipotónicos, alteración en la capacidad de dilución renal por insuficiencia renal y por el uso de diuréticos. Aumento de la hormona antidiurética no osmótica por depresión del volumen circulante eficaz. Las pérdidas renales o extrarrenales, situaciones de edemas, insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis, síndrome nefrótico, dolor, vómitos de especial interés en el postoperatorio, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, síndrome cerebral perdedor de sal, déficit de glucocorticoides, hipotiroidismo, alteración del osmoreceptor y sobre todo sucede con los corredores de maratón, deportistas. ¿Cuáles son los síntomas más llamativos? En una hiponatremia leve es asintomática. En una moderada sí aparece confusión y luego somnolencia. Y en la severa puede haber convulsiones. Tratamiento de la hiponatremia. Se debe hacer un tratamiento hipovolémico, es decir, reponer con cristaloides isotónicos hasta normalizar la volemia. Euvolémica, corregir la causa en lo posible del síndrome de la hormona antidiurética y los antagonistas del volumen. La hipervolémica, en la hipervolémica hay que usar diuréticos. Estamos con exceso de líquido, pero hay una hiponatremia, está diluido el paciente, entonces hay que usar diuréticos para que elimine agua. En el tratamiento de la hiponatremia leve o moderada, más bien es la reposición de sodio con cloruro de sodio al 0,9%. Y en la grave es la reposición de sodio con cloruro de sodio al 3%. El déficit de sodio, entonces, agua corporal total por 130 menos el sodio actual. Entonces, esa es la fórmula para reponer el cloruro de sodio al 0,3, el cloruro de sodio al 3%, ¿no? Aplicar esta fórmula. ¿Cuál es el volumen a infundir? Déficit de sodio sobre concentración de sodio en su solución a usar, solución fisiológica 154 miliequivalentes de sodio y cloruro de sodio que equivale a 513 miliequivalentes de sodio. Hacer con la velocidad máxima de corrección, es decir, la velocidad máxima de corrección es de 0,5 miliequivalentes por hora. 0,5 miliequivalentes por hora. La hiponatremia suele deberse a la pérdida corporal de sodio o a una ganancia de agua que diluya el líquido extracelular. Por diuréticos, enfermedades renales, insuficiencia suprarrenal, vómitos, diarrea y aspiración digestiva por medio de sondas. ¿Cuáles son las manifestaciones? Tal como observamos sobre todo en deportistas, calambres musculares,
debilidad, astenia, anorexia, diarreas, náuseas, vómito y dolor cólico. Si disminuye más, se afecta el encéfalo y el sistema nervioso con edema celular de las células de las neuronas. Hay una cefalea, hay depresión y pueden presentarse torsiones musculares y temblor. Cuando hay pérdida de sodio y agua, se administran líquidos que van desde solución fisiológica de 0,9% o de 3 a 5% en menores de 110 miliequivalentes por litro. Los diuréticos tiacídicos se evitan debido a que promueven pérdida mayor de sodio en la orina. Riesgo de desequilibrio del volumen hídrico. Entonces, y son el riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz. Aquí hemos dicho ya administrar solución salina, isotónica o hipertónica. En cambio, en el riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz, vigilar los electrolitos, valorar los cambios neurológicos, valorar la fuerza y el tono muscular. El tratamiento de la hiponatremia con menos de 120 miliequivalentes por litro indica estado de gravedad. La rapidez de su instauración y la presencia de sintomatología neurológica, por ejemplo, estupor, coma, convulsiones, señalan si el tratamiento debe ser rápido y agresivo. Si el paciente está asintomático o la hiponatremia es moderada y crónica, está contraindicado el tratamiento agresivo y rápido. Pero cuando se hace tratamiento rápido, se debe restringir la ingestión de agua libre, vía oral, tanto parenteral y enteral, excepto en los pacientes hipovolémicos. La restricción hídrica debe ser de 1.000 a 1.500 mililitros por día. Los pacientes con síndrome de hormona antidiurética absorben el agua que pasa por el túbulo renal y eliminan los electrolitos. Realizar control estricto de los líquidos eliminados y controles de la concentración de sodio sérico. Si la hiponatremia altera el estado mental, se producen convulsiones o cuando el sodio está menos de 105 miliequivalentes por litro. Sin sintomatología. Debe corregirse rápidamente, utilizar solución salina hipertónica al 3% o 5%, combinada con diurético de asa para prevenir el edema pulmonar y disminuir el riesgo de desmielinización al atenuar la tasa de aumento en la concentración de sodio. La solución hipertónica al 3% contiene 513 miliequivalentes por litro de sodio. Se recomienda una infusión de 60 a 75 mililitros por hora que se debe suspender cuando se logre una concentración de 130 miliequivalentes por litro. Evitar correcciones superiores a 12 miliequivalentes por día, o sea, 0,5 miliequivalentes por hora. El paciente sintomático con hiponatremia leve o moderada o un trastorno crónico se puede calcular el déficit de sodio con la fórmula déficit de sodio igual sodio normal menos sodio actual multiplicado por 0,6 por peso en kilogramos. La cantidad de miliequivalentes obtenidos se divide entre 2 y ese valor se repone en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16 horas. Hipernatremia. Lo contrario, el sodio plasmático mayor a 145 miliequivalentes por litro.
La concentración de sodio en sangre es mayor a 145.000 equivalentes por litro y además implica siempre una situación de hiperosmolaridad. El sodio es el principal responsable de la osmolaridad de los líquidos extracelulares. Un aumento provoca una hipertonicidad y una disminución del volumen celular. Hipernatremia. Se define como una concentración del sodio de 150.000 equivalentes por litro o más. Es mucho menos frecuente que la hiponatremia. Se acompaña siempre de hiperosmolaridad plasmática y provoca disminución del líquido intracelular. Esto ocurre independientemente si la causa que lo provocó fue una pérdida de agua o un aumento de sodio aportado. Los distintos tipos se basan en el estado del volumen del líquido extracelular del paciente. Hipernatremia hipovolémica. Toda pérdida de líquido corporal hipotónico produce una depresión del volumen extracelular y una hipernatremia. Las causas frecuentes en el paciente quirúrgico destacan por la diuresis, por la pérdida de secreciones gastrointestinales, por las pérdidas respiratorias, por pacientes con traqueostomía, pacientes con quemaduras, grandes quemados, pacientes con insuficiencia renal crónica, con obstrucción parcial del tracto urinario. Hipernatremia hipervolémica. Puede deberse a iatrogenia por administración parenteral de soluciones hipertónicas, por ejemplo, en caso de nutrición parenteral, en caso de administración de bicarbonato de sodio, por solución salina y por otras medicaciones. La hipernatremia se clasifica en dos. Uno es la moderada, que va 146 a 155 mil equivalentes, es la moderada. Pero la severa, la hipernatremia severa, es de más de 155 mil equivalentes por litro. Entonces podemos referirnos a la hipernatremia isovolémica, o sea, las pérdidas hipotónicas. Las pérdidas por evaporación a través de la piel y el tracto respiratorio, además de las pérdidas urinarias habituales de agua libre, requieren de la administración de 300 a 5.000 mililitros de agua libre de electrolitos, dextrosa al 5%, al día para mantenimiento parenteral de pacientes no febriles. Diabetes insípida, asociado a la producción de grandes volúmenes de orina hipotónica, osmolaridad urinaria, menos de 200 milimoles por kilogramo. La diabetes insípida central, DIC, diabetes insípida central, es un defecto de la secreción hipotalámica de hormona antidiurética y puede aparecer después de un TEC, traumatismo encefalocraneal, o una hipofisectomía. La DIC, ¿no? O sea, la diabetes insípida central, puede tratarse con acetato de desmopresina por vía intranasal, 0,1 a 0,4 mililitros por día. Las causas de la hipernatremia son la pérdida de agua. Hay pérdidas insensibles por sudoración profusa, fiebre, temperaturas altas, ejercicios exageradamente, quemaduras, infecciones respiratorias, por pérdidas renales, diabetes insípida central, diabetes insípida nefrogénica, diuresis osmótica como en la glucosa, la urea y el manitol y otras situaciones son las pérdidas gastrointestinales, diarrea osmótica, lactulosa, mala absorción, gastroenteritis, infecciones, alteraciones hipotalámicas,
hipodipsia primaria, reset osmostat por expansión de volumen por hipermineralocorticismo, hipernatremia esencial por pérdida de función de la osmorecepción, entrada de agua a las células, convulsiones o ejercicio intenso, rhabdomiólisis, sobrecarga de sodio en la administración de cloruro de sodio hipertónico o bicarbonato sódico, ingesta de agua de mar, ingesta de sodio. Ese es el riesgo de utilizar ingesta de agua de mar. Entonces, en síntesis, resumiendo, hay una pérdida de agua y sodio. Sucede en la pérdida renal y extrarrenal, donde se produce una hipernatremia con hipovolemia. Las pérdidas de agua simplemente puede ser renal o extrarrenal también, pero ahí puede haber solo hipernatremia con euvolemia. Y el aumento de sodio en el hiperaldosteronismo, por ejemplo, o en el síndrome de Cushing, hay además los factores iatrógenos. Hay una hipernatremia con hipervolemia. Manifestaciones clínicas. Provoca una deshidratación celular con mayor significado fisiológico y clínico a nivel neuronal. Por ello, los síntomas neurológicos son los más característicos. La gravedad de los síntomas se halla más relacionado con la velocidad de instauración. Hipernatremia aguda. Síntomas iniciales: sed, oliguria, sudoración, anorexia, diarrea, náuseas, vómitos e inquietud. La pérdida de agua, entonces, en la diarrea hace que se concentre más el sodio, a una hipernatremia. Trastornos neurológicos con aumento del sodio a más de 160 mil equivalentes por litro. La hipernatremia crónica de más de 48 horas de evolución. Ya es hipernatremia crónica cuando es más de 48 horas de evolución. Los síntomas neurológicos son menos evidentes. En este caso hay espasticidad, hay hiperreflexia, temblor, asterixis, corea y ataxia. Pueden llegar a ser irreversibles. ¿Cuáles son las complicaciones clínicas? La intoxicación con sal causa un síndrome neurológico que se caracteriza por convulsiones, coma, hiperventilación, hiperreflexia, hipertonía y fiebre alta. La muerte se produce por sangrado intracraneal, por hemorragia subaracnoidea, subdural, intraventricular o parenquimatoso, o por trombosis de los senos venosos. Cuando la hipernatremia de agua pura, la clínica es de deshidratación y las complicaciones neurológicas no son tan frecuentes. El diagnóstico, inicialmente tenemos ya todo lo que hemos hablado, la anamnesis, una exploración física detallada e investigar también el consumo de algunos fármacos. Solicitar bioquímica sanguínea, hematimetría con fórmula de recuento leucocitario y análisis de orina con sedimento. Una vez confirmada, solicitar el volumen y la osmolaridad de la orina, una osmolaridad urinaria superior a 750 miliosmoles, ¿no? Entonces significa diuresis osmótica. Una osmolaridad urinaria baja sucede en la diabetes insípida. Tratamiento: hay que normalizar el tratamiento en 48 horas, no hay que apresurarse. Los objetivos son 3. Primero, corrección de la osmolaridad. El ritmo de descenso debe ser de 0,5 a 1 miliequivalente por hora. Lento, 0,5 a 1 miliequivalente, ¿no?, por litro y por hora, con un descenso máximo de 10 miliequivalentes en 24 horas, ¿no?
O sea, 10.000 equivalentes hacen diferencia en 24 horas, debe ser. Por eso se dice que debemos normalizar en 48 horas. La normalización del volumen extracelular y la corrección de la causa desencadenante en un segundo tiempo. Este dibujo nos recuerda, ¿no? Siempre hay que recordar que es en 48 horas, ¿no? En 48 horas. Entonces, resumiendo, tratamiento: ingesta inadecuada de agua más pérdida de líquidos hipotónicos. Reponer agua libre, agua corporal total por sodio del paciente sobre 140, menos 1 y máximo 0,5 mil equivalentes por litro y por hora. La diabetes insípida central, utilizamos desmopresina. La diabetes insípida renal, utilizamos carbamazepina, tiacídicos y AINES, porque hay hipertonía muscular. Necesitamos utilizar relajantes musculares. Casi todos los pacientes con hipernatremia tienen hiperosmolaridad. La cantidad de agua necesaria para tratar este estado se calcula de dos maneras: 0,6 por peso por sodio del paciente menos 140 sobre sodio del paciente. Agua corporal total por osmolaridad plasmática normal igual agua corporal total actual por osmolaridad plasmática actual. Por tanto, el agua corporal total normal por osmolaridad normal sobre osmolaridad actual. El valor del agua corporal total actual se resta del agua corporal total normal y eso da el déficit de agua, teniendo en cuenta que el agua corporal total es igual a 0,6 por peso en kilogramos. El tratamiento depende de dos factores: del estado de volumen extracelular, velocidad con que se desarrolla la hipernatremia. Inicialmente dar soluciones isotónicas para lograr un restablecimiento. Así se consigue disminuir la taquicardia y la hipotensión. Luego utilizar soluciones hipotónicas como cloruro de sodio al 0,45% o dextrosa al 5% o 2,5% para corregir la osmolaridad plasmática. En los casos infrecuentes en que la hipernatremia está asociada con hipervolemia, el uso de diurético de asa como la furosemida es el primer paso en el tratamiento. Si el paciente está normovolémico, como sucede en la mayoría de los casos, deben agregarse soluciones hipotónicas. Para calcular el déficit de agua, utilizar valores un 10% más bajos que corresponden al agua corporal total, 60% en el hombre y 50% en la mujer. En los hipernatrémicos crónicos se aconseja no corregir más de 0,5 mil equivalentes por litro y por hora. Cuando es sintomática, la vía de administración del agua debe ser intravenosa y asegurar un tratamiento correcto con dextrosa al 5%. Si la hipernatremia no es grave y no existe problemas de absorción o motilidad gastrointestinal, se puede administrar agua por vía oral o por sonda nasogástrica. Gracias. Entonces, hasta aquí la exposición solo del sodio. Nos faltaría todavía la exposición de potasio, que es otro más o menos como está el tiempo que nos manejamos. Ya tendremos oportunidad de completar. Muy bien, les agradezco mucho por su presencia, ¿no? Y hay que seguir leyendo líquidos y electrolitos, que les he hecho un bonito resumen en el libro. Sigan ustedes el libro. Siempre el profesor trata de dar un poco más para aclarar, ¿no? Entonces, después tenemos en la parte de posoperatorio
ya tenemos el manejo propiamente dicho que lo vamos a ejercitar con problemas, ¿no? Estoy preparando problemas para realizar entonces en la clase incluso práctica. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias, doctor. Gracias, hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.